a nuestro Dios, a nuestro Salvador y a nuestro Señor misericordioso. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos has abandonado, tú no nos sueltas en momentos de complicaciones y porque tú nos has dado la victoria en cada una de las batallas que cursamos. Gracias te damos porque tú nos das las fuerzas y por eso te alabamos, Padre nuestro. Venimos ante ti agradecidos por tus maravillas y porque tú eres bueno, Señor. Oh Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Señor, queremos coronarte en esta noche, Padre nuestro. No hay nadie como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, poderoso vencedor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú existes, tú vives, eterno Señor. No hay nadie como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú resistes, tú vives, eterno Señor. Señor, nos has mostrado el camino, afirma nuestro caminar, Señor. Pero tu rostro, Señor, afirma mi caminar. Tu brazo me sustentó cuando pensé desmayar. Me has mostrado el camino, llenas de gozo y ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo y ser. Con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar. Tu brazo me sustentó cuando pensé desmayar. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida.
Señor Jesús, recibe
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Ese es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hola, muy buenas noches. Es para mí un gusto estar con ustedes, compartirle palabra fresca del Señor. Quisiera que me acompañara para que pudiéramos ser bendecidos a través de esta palabra que Dios ha preparado. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que nos alimentes con tu palabra fresca, Señor, que tú nos llenes y que nos hables de la manera para que nosotros entendamos qué es lo que quieres que nosotros hagamos, Señor, que nosotros entendamos qué es lo que quieres para nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, pues a esta conferencia la he llamado Edificar a través de las lenguas. Y bueno, esta conferencia prácticamente va a estar basada en la primera carta de Corintios capítulo 14. Vamos a ver la importancia de este don de hablar en lenguas. Vamos a entender cómo es que debemos ser prudentes y cuidadosos con este don, ya que prácticamente es fundamental para poder edificar a la iglesia, para poder hacer que la iglesia crezca en cierta manera. Y conforme vamos desarrollando el tema, vamos a entender por qué Pablo enfatizaba y recalcaba mucho, sobre todo los demás dones espirituales. Precisamente se enfatizaba mucho en la discusión de este don más que cualquier otro, y el por qué su importancia, por qué daba más énfasis en este don. Entonces, pues en 1 Corintios capítulo 14
vemos a Pablo dirigiéndose a la iglesia de una manera clara y directa. Si bien a través de esta carta, Pablo ha mencionado toda la importancia de los dones y cómo debemos procurarlos, tomarlos con delicadeza, hacer las cosas, tomar estos dones y realizarlos por medio del amor. Pero en este capítulo específicamente, acerca del don de lenguas, Pablo considera que cumple un propósito especial y de prioridad, el edificar a la iglesia. Este don no debemos tomarlo a la ligera y es importante tener muchos puntos en cuenta. Primero, recordemos que el origen de este don se remonta en aquel día del Pentecostés, donde los apóstoles estaban reunidos orando unánimemente. Y bueno, como esto era algo que ellos hacían, pues no de costumbre, sino lo hacían diario con el propósito pues de esa promesa que el Espíritu Santo había dejado en ellos. Y entonces de repente este Espíritu viene sobre ellos y son llenos de él. Empiezan a hablar otras lenguas, empiezan a hablar cosas extrañas que nadie más entendía. Y estas les fueron repartidas a cada uno de ellos. Fue un día de gozo extremo. Ya se había mencionado anteriormente, hace unas semanas, sobre este día, sobre este don. Y prácticamente, ¿qué ocurría con esto que pasaba sobre ellos? ¿Qué ocurría con estas acciones? Pues prácticamente significaba que la resurrección de Jesucristo prácticamente sí había sucedido. O sea, esto era como que una demostración de que en realidad la resurrección de Jesucristo había ocurrido, que ha glorificado y que había resucitado. Entonces, pues, muchas personas entendieron que las lenguas, entendieron lo que significaba estas lenguas habladas. Pero muchos más no creían, eran incrédulos, que no comprendían prácticamente nada de lo que pasaba y estaban asombrados por lo que pues prácticamente vemos en Hechos 2:33. Si me acompañan a leer esa parte de la palabra, vemos en Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que ustedes veis y oís. Esto demostró un cambio de maravillas y señales para la iglesia, pues prácticamente esto alababa a Dios y perseveraba por lo que habrían de ser salvos. Entonces, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta para poder entender el propósito del don de hablar en lenguas? Bueno, pues el punto número 1 que tenemos que entender es que se trata de edificar a la iglesia. La carta de Corintios transmite que precisamente es bueno hablar en lenguas, pero tenemos que entender que este es un don espiritual, por ende, lo que significa que es dado por Dios. Y prácticamente significa que estas lenguas son lenguas que ninguna persona conoce, o puede ser también otro idioma que es conocido, pero que prácticamente la persona no va a entender, no sabe lo que está diciendo. Entonces, este don espiritual lo entendemos como un don que viene por gracia del Espíritu Santo, al igual que aquellos apóstoles cuando lo recibieron en el día de Pentecostés, y que pudieron hablar lenguas por el derramamiento que el Espíritu estaba sobre ellos. Es decir, este don necesitamos entender, o por ende concluimos, que es un don espiritual como cualquiera de los otros que se han puesto. Prácticamente tiene un propósito para el bien común de la iglesia. Es una manifestación dada por Dios y prácticamente Dios escoge quién debe de portarlo, tenga o no tenga suficiente preparación académica, sepa o no de otros idiomas, no importa el grado, lo que te dediques, el grado de
de estudio, de avanzado que tú puedas ser, no importa lo que hayas realizado, si sabes incluso no ni siquiera hablar tu propio idioma, eso no le va a importar a Dios. Dios prácticamente va a escoger a esa persona y le va a dar la gracia y le va a dar esa conexión para que pueda transmitir un mensaje de Dios a través de esa persona, sin importar prácticamente la preparación que pueda tener una persona. Obviamente no es algo que a cualquier persona le vaya a caer, así como de, tenemos el don, o tengo el don. No, eso no ocurre. Prácticamente es una conexión espiritual muy, muy, muy fuerte que se debe de tener, y prácticamente cuando se está conectado con el Espíritu Santo ocurre por un desbordamiento de sobre la persona. Y hay que entender que este don, por sobre muchas cosas, tenemos que entender lo que es una comunicación prácticamente con Dios. Prácticamente este don puede conectarse junto con otros dones espirituales y tiene un poder increíble, tiene un poder de fuerza y de fe, que prácticamente el don puede servir para cuando se adora a Dios, para la intercesión, y incluso, como se los mencioné, para la fe y para el discernimiento de espíritus. Este don, pues, como vemos, debe de ser tomado cuidadosamente, porque sí puede ayudar a conectar, y tiene un propósito sobre otros dones para poder precisamente ayudar y edificar a las personas que lo necesiten. Pero el segundo punto que debemos de entender, y creo que es el más complicado, es el aceptar que se necesita un intérprete. Cuando se tiene el don de hablar de lenguas, es importante mencionar que en caso de que queramos de que se quiera mostrar este don en la iglesia, es necesario, y Pablo nos lo menciona en el capítulo 14, que se requiera y que exista alguien que interprete las lenguas. Muchas veces la persona que habla el idioma de lenguas no va a entender lo que está diciendo, pero si esto ocurre, el intérprete se encarga de mandar este mensaje para que la iglesia sea edificada. De lo contrario, las palabras no tendrán revelación alguna, y pues muchas veces esto puede malinterpretarse por la gente que no es creyente, que muchas veces va a la iglesia por primera vez. Entonces se quedan como la gente que estaba en los Pentecostés, se quedan, ¿qué está pasando? ¿En serio está hablando eso? Incluso, pues, como lo decían, estará borracho, estará ebrio. Incluso, entonces hay que ser dedicado, pues sí, tomar con delicadeza esta parte, porque prácticamente se trataría de edificar a las personas que no creen. Entonces, que de repente vean, puede ser de confusión para las personas no creyentes. La palabra, a través de este capítulo 14, menciona que de nada sirve en la iglesia alguien que pueda hablar lenguas y que no tenga el intérprete, que no transmita este mensaje que Dios quiere dar a su iglesia, porque prácticamente toda la palabra carece de su significado, y puede que la persona que hable en lenguas esté en comunión y ore, pero ese entendimiento no va a dar fruto de ninguna manera, pues, para la iglesia. No va a dar fruto para ninguna persona que pueda acercarse que tenga ese propósito de acercarse, o que de Dios tenga una orden específica para la iglesia o para cierta persona. Esta persona, ¿qué ocurre cuando no es permitido hablarlo en la iglesia? Cuando no hay intérprete, pues puede orar ella misma, puede estar hablando misterios con Dios solamente, como lo dice el capítulo 14, y prácticamente también puede bendecir su espíritu. Pero las personas, si la escucharan en público,
no tendrán como que, pues no sabrán lo que se habrá dicho, y entonces prácticamente esto pierde la bendición y el mensaje de exhortación que Dios quiere dar para la iglesia. En 1 Corintios de 14, de 12 al 13, menciona lo siguiente: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Aquí la palabra nos anima que procuremos nuestros dones para bendecir y edificar a la iglesia, y hace un llamado de acción especial a las personas que hablan lenguas: orar para poder interpretarlas. El Espíritu Santo sí le permite a las personas que portan este don usarlo como un acto de voluntad cuando sí lo decidan. Pueden seguirlo usando pues para ellas mismas, para que ellas mismas puedan bendecir su espíritu. Pero la carta nos menciona que de no encontrar un intérprete en la iglesia, la persona que reciba este don lo va a seguir usando, pero no en público dentro de la iglesia, sino para sí mismo, donde la persona va a seguir experimentando la conexión con Dios y fructificarse a sí mismo y hablar misterios con Dios. Todo esto que les mencioné lo podemos encontrar en 1 Corintios 14, 28. Les invito a que lean todo este capítulo porque prácticamente en todo esto viene desarrollado y explica el porqué y el porqué de las cosas que cada uno de los puntos que Pablo va tocando tienen un gran sentido, y si nosotros logramos relacionarlo, en serio que sí podemos entender el propósito de este don de lenguas. Ahora, creo que el tercer punto que debemos entender es que este don de lenguas es una señal de la presencia de Dios. ¿Y a qué voy con esto? Como les mencioné hace un momento, este don tiene un poder de convencimiento para los no creyentes. Pablo menciona que el don de lenguas no es tanto para la iglesia, sino para los no creyentes. Recalcando lo de aquel día del Pentecostés, así como había personas que podían entender los mensajes, hubo muchas otras que se reían, no entendían lo que prácticamente sucedía. Entonces es cuando Pedro se levanta en discurso y explicando que esto ocurría por promesa del Espíritu Santo y ha sucedido, y por ende había sucedido todo lo que en ese momento veían y escuchaban. De tal manera que muchas personas tuvieron arrepentimiento en su corazón, tuvieron pena por cómo se habían burlado y expresado de la situación, y hubo un cambio en su vida. Aceptaron a Jesús en sus vidas, llenándolas de promesas, y la Biblia nos menciona que fueron salvadas cerca de 3,000 personas. Entonces, esto lo podemos ver igual en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 21. ¿Y qué ocurre con esto? Que podemos ver que este don, cuando se es bien usado y interpretado, demuestra a la gente que no cree la realidad de que Dios sí está presente en su iglesia, que está involucrado en las vidas de cada uno de sus hijos, y la realidad de que Dios está vivo. Esto es lo que ocurre cuando en verdad se usa el don de lenguas para edificar. Si existiesen los intérpretes en las iglesias y también están las personas que hablan lenguas, la bendición tendría su propósito. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, prácticamente Dios nos ha llamado a usar dones, todos los dones que Él nos da, sean o no espirituales. Él nos llama a procurarlos, a emplearlos, pero principalmente por medio del amor. Nos llama a hacerlos con amor, nos llama a que estemos llenos de Dios, y es un amor pues para Dios y de Dios hacia nosotros. Entendamos que el amor va a ser el principal objetivo en cualquier cosa que hagamos. ¿Saben? Dios no nos da los dones para estarlos guardando, no nos da
los dones para que simplemente los escondamos, los enterremos más, sino que prácticamente si un don se nos ha otorgado, es nuestra oportunidad de escarbarlo, encontrarlo y procurarlo para que nosotros cuidemos esa semilla que ha estado tan enterrada y nosotros podamos cosecharla y pueda dar fruto conforme lo que nosotros vayamos haciendo. Yo creo que igual una persona que se le ha dado el don de lenguas, yo creo que tampoco es lo adecuado que lo guarde. Yo creo que también necesita ser usada por Dios. No se basa solamente en... Yo creo que muchas veces se ha prohibido el aspecto de que no se hablara lenguas dentro de la iglesia, por lo mismo que la controversia que pueda causar esto, que por las mismas pantomimas que a veces la gente puede interpretarlo de esa forma, como circos que ocurren dentro de la iglesia. Pero yo creo que si las cosas se hacen de manera correcta, si nosotros como integrantes de una iglesia, y tú si eres integrante de una iglesia, encuentras a alguien que hable el don de lenguas, creo que también estaría nosotros pedir por un intérprete. Creo que también es importante, porque si en realidad ocurrieran las cosas en las que Dios exhortara a su iglesia a través de un don de lenguas, a través de unas personas, y existiera un intérprete, qué bendición poder escuchar la voz directa de Dios. Qué bendición y qué impresionante sería poder escuchar exhortación directa de Dios para la iglesia. Y probablemente pase, a lo mejor no exactamente como en el día de Pentecostés, salvar ese mismo día 3,000 personas, pero si poco a poco la iglesia donde tú pertenezcas llega gente nueva que en verdad, cuando nos reunamos, sé que también habrá gente que intente buscar de Dios, va a haber gente que necesite creer que de verdad está Dios presente. Entonces creo que sería de gran bendición poder usar estos dones como un gran ejemplo de edificación y mostrar que Dios está presente en las iglesias. Obviamente hay que orar y debemos mantenernos en oración para que Dios asigne a las personas correctas dentro de la iglesia, asigne a las personas indicadas que deben, y que sobre todo ponga en la iglesia a las personas que Él considere que son las adecuadas para que podamos edificar a la iglesia y, ¿por qué no?, poco a poco rescatar y demostrar a los no creyentes que Dios está vivo, que Dios está lleno de poder, que sí está presente en su iglesia, y no podrían así dudar más del poder que Dios tiene. Les invito a que pongamos en oración los dones que Dios nos ha dado, y si alguno tuviera el don de lenguas, si tú sabes que tienes el don de lenguas, bueno, pues te invito a que ores para que, en primera, para que no permitas que el don se aleje de ti, que esto no sea un desánimo para decir, sí, ¿sabes qué? Creo que no lo haré, dejaré mi don. No, sino al contrario, que abraces más a ese don, que lo amarres más a ti, y también ores para que Dios te otorgue interpretación a través de otra persona, y así se pueda mostrar ese amor a la iglesia, se pueda dar una palabra ferviente y exhortación por parte de Dios, y así podremos ver poco a poco en un futuro los frutos de esa edificación que Dios quiere para su iglesia, de esa futura edificación que Dios querrá para su iglesia. Así que te invito a que me acompañes a orar en esta noche. Señor, gracias te damos por tu misericordia y el amor que nos das. Queremos darte las gracias por los dones que tú permites, Señor. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has dado las respuestas a nuestras vidas, y creemos fervientemente
que tú estás presente dentro de nosotros, Señor, que tú estás presente en nuestros corazones. Gracias te damos porque tú de una u otra forma nos has dado la oportunidad para poder usar los dones que nos das, Señor. Y respecto al don de lenguas, Señor, tú sabemos que tú tienes un propósito especial sobre este don y que tú tienes a tus escogidos, a tus escogidas para que puedan hablar los mensajes que tú quieres para la iglesia, Señor. Sabemos que tú quieres edificar a la iglesia, tú quieres que tu iglesia crezca, que tu iglesia sea mejor, Señor. Y si tú has puesto este don es porque tú tienes cosas extraordinarias y tienes propósitos que a la iglesia aún le quedan por cumplir. Te pedimos, Señor, que tú no permitas que la pena, que el desánimo, que ese muro de expresión que las personas pueden llegar a sentir, Señor, pedimos que tú no permitas esa falta de expresividad que luego las personas que tienen este don lo sientan, Señor, que no tengan ese desánimo, que no tengan ese miedo de poder expresarse, sino que al contrario, Señor, tú les des a esas personas que tú has escogido la seguridad y la confianza a través de alguien que esté interpretando las lenguas, Señor, porque al final de cuentas, el fin y el propósito de todo esto es que tú edificas a la iglesia. Señor, te pedimos que tú libres todo aquel que quiera usar este don para mal, Señor, porque así tú lo has declarado. Habrá muchas personas que también vendrán para engañar, pero estamos confiados en ti, Señor, en que si tú tienes a tu iglesia y que si tú tienes preparados a las personas, Señor, y tú las has escogido, que las pongas en los lugares correctos para que la iglesia pueda cumplir el propósito que tú quieres, Señor, que tú exhortarás a hacer. Gracias te damos, Señor. Amén. Y bueno, pues como dice Pablo en la última parte de este capítulo de Corintios, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Fue un gusto compartir palabra de Dios con ustedes y espero que les deseo mucha salud para ustedes, para su familia y mucho ánimo. Recuerden que Dios está con ustedes y Dios los bendiga. Hasta luego.